Hola, buenas tardes. Es- Estamos en la presentación de la tesina del máster de formación permanente en traducción especializada, mención inglés. Mi nombre es Beatriz Calero y les expondré sobre Gremlins, una traducción sin censuras. ¿Ok? Como resumen a esta presentación, yo quería decirles que esta tesis, o lo que yo quería hacer con esta tesis, es que en un encargo hipotético, y ya que este cuento en concreto de Gremlins es inédito en español, no se ha traducido en español, no sabemos muy bien si por quién lo escribió o por quién lo editó, que fue Disney, pero ante la noticia que surgió de que los herederos de Roald Dahl intentaron ser políticamente correctos con una serie de obras que durante el año pasado, en el 2023, intentaron, bueno, de alguna forma maquillar, pues nosotros hemos querido coger este libro y hacer una traducción sin censuras, ¿vale? Tal y como Roald Dahl llama a las personas y a los gremlins, etcétera, así mismo he querido yo llamar también a los personajes de la obra. Estamos de acuerdo en que la traducción tiene como objeto, en primera instancia, intentar recrear la obra del autor y aspira a trasladar esas emociones que él tiene a palabras que un traductor, para ponerlo en otro idioma, las comprenda, las asimile, las convierta en otro idioma, en otros signos, y que el lector pueda llegar a tener las emociones que el autor en su momento quiso imprimirle a su libro. Entonces, ¿cómo abordamos esta traducción sin censuras? Pues la abordamos realmente con una equivalencia dinámica, que por ejemplo, pues la preconiza Nida, la preconiza Newmark y la preconiza también Vázquez Ayora. Y decimos que si son las fifinelas o los widgets susceptibles de traducirse como polichinelas, transgresoras o enemiguillos y o duendes. Bien, vamos a ver la introducción al tema. En esta introducción al TCM vamos a hablar sobre objetivos, metodología, luego será la propuesta de traducción con la lectura del texto, con bagaje cultural del lector-traductor, con documentación, con proyecto de traducción y luego con mi propio aporte personal. Ya hemos dicho que delimitamos el objeto del estudio como la obra de los Gremlins, escrita y firmada por Flight Lieutenant Roald Dahl, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya sabemos de alguna manera que está relacionado con una guerra, en este caso es la Segunda Guerra Mundial, con aviadores, con la profesión que era Roald Dahl en ese momento y profesión que va a terminar cuando se estrella en el desierto libio y se va a convertir realmente en lo que fue grande realmente en el siglo pasado, es decir, en escritor. Disney se interesó mucho por el tema, fue un proyecto totalmente montado, se hicieron dos guiones, se hizo muchísimo marketing, se hicieron budgets, de hecho las WASP, las Women Air Force, lo querían tener a las fifinelas como badge en su chaqueta, cosa que autorizó, y se produjeron pues muchísimas acciones que luego al final acabaron en nada. Bien, ¿por qué acabaron en nada?
pues no se sabe muy bien por qué, no se sabe si es que la gente ya no quería saber nada más de los proyectos de guerra, no se sabe si es que Disney, que era muy adamant con el copyright, no sabemos si el Ministerio de Guerra inglés incidía también mucho, porque además en ese momento Roald Dahl estaba trabajando en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada inglesa de Estados Unidos. Mm, Lo que sé es que de alguna manera todo eso se juntó, se amalgamó y el proyecto nunca se hizo. Objetivos. ¿Qué objetivos tenemos para la elaboración de este PFM? Hemos consultado una ingente o un buen número de fuentes de información, parte de las cuales las verán en la bibliografía, con autores, ya comentamos, Peter Newmark, Chantreux, Vázquez Ayora, Vinet d'Albernay, Maulblanc, Molina, Hurtado y Renner. Además de la obra y la vida de Roald Dahl, porque, por ejemplo, en cuanto a su vida, es un hombre que perdió a su padre muy pequeño. Eso le marca profundamente porque lo meten continuamente en internados donde había muchísimos castigos físicos y eso, bueno, lo convirtió en una persona huraña, lo convirtió en una persona con toda una serie de condicionantes, era cruel, pero creaba unos personajes que a los niños les encantaba precisamente porque esas cualidades que ahora de alguna manera se maquillan y creo que no se debe hacer, él las demostraba, o sea, Roald Dahl realmente le hablaba a los niños de tú a tú. Él creaba suspense, él creaba, mm, bueno, muchos condicionantes que a la mente infantil, infanto-juvenil, le sonaban como muy suyos. Él comentaba que él se quería comer todos los días una chocolatina, que él era como un niño pequeño. De hecho, a mí se me parece de alguna manera a los hermanos Grimm. En última instancia, el cuento que va a ser objeto de este proyecto va a ser eso, traducido sin censuras. Y sabemos que el autor Dahl es transgresor y que, bueno, todo lo que hemos dicho antes. En cuanto a metodología, luego explicaré la metodología sobre todos los problemas que me he encontrado, pero decir que me basaré fundamentalmente en las ideas de Pérez Ayora, de Newmark, de Nida y de las mías propias. Como nexo de unión, el acervo cultural que hay entre todas ellas y que la traducción va a resultar algo flexible, ¿ok? Va a resultar algo dinámico, algo flexible. Es cierto que hay una dicotomía eterna entre traducción libre y traducción literal. Yo no creo que este cuento nos pida una traducción literal. ¿Por qué? Pues por el argot aeronáutico, por los nombres de los gremlins, eh, por muchas cosas que si le aplicamos literalidad quedaría algo totalmente desvirtuado. De hecho, yo explicaré luego que hay nombres que yo creo directamente y otros sustituyo, con lo cual sería lo que llamamos en Vázquez Hurtado la traducción oblicua, nunca la directa. Bien, qué nos dice Vázquez Ayora? Hay 5 puntos muy importantes en una traducción y ya estamos en propuesta de traducción. La primera es la lectura del texto. El texto tienes que leértelo, además leértelo entero, ya entendiendo, ya buscando problemática y ya de alguna manera haciendo un bosquejo mental de en qué va a resultar tu traducción. Atención, por favor, hay que considerar muy bien los detalles porque
esto es lo que se convertirá realmente en los problemas que resolveremos. Todo aquello que no sea congruente, y decimos siempre que una traducción de la traducción es como un iceberg que vemos la parte de arriba, pero que realmente la traducción es todo lo que está debajo, ¿vale? Los franceses te dicen que c'est pas la même chose, no es lo mismo langage, langue que parole. ¿Cuál es otro punto importante después de la lectura del texto? El bagaje cultural e intelectual del lector traductor. ¿Por qué? Porque cuanto más sepa de la obra, del personaje, de lo que conlleva, de cuándo se escribió, del contexto, tanto sociocultural como económico, como político, como todos ellos, realmente es cuando más, mm, llamémosle, jugo, más eficiente va a poder ser la traducción. Como tercer apartado, sería la documentación. Documentación está claro, historias, páginas web, libros, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar tenemos el proyecto de traducción en el que ya, una vez efectuada la lectura, iremos a hacer el análisis del documento del texto. Empezaremos con una primera traducción, si quieren una traducción en sucio de alguna manera, a tenor de lo que el texto te pida. ¿Qué pediremos? Pues fidelidad y retransformar en la lengua meta lo que tenemos en la lengua origen, de forma que el lector, no, o sea, no solo que tenga naturalidad, perdona, y fluidez, sino a partir de la congruencia, que sea lo mismo en la lengua meta que en la lengua origen. Por ejemplo, lo que nos encontramos en el binomio inglés-español es que en el inglés hay muchísimas frases descriptivas y se utiliza la premodificación, es decir, sabemos de los sustantivos que tienen 5 calificativos por delante, ojo, mientras el español tiene esos mismos 5 calificativos por detrás y además en un orden muy concreto. No se puede traducir en otro orden. Si no, al hablante de la lengua meta le va a sonar como muy raro. Por último, en último lugar, el aporte personal que yo les quiero hacer es tener la obra bien situada en cuanto a cultura, en cuanto a economía, en cuanto a ecología, es decir, con los riesgos asociados, eh, es decir, factores tanto macrotextuales como microtextuales. Esto nos lo define Wills cuando dice que translation is a specific kind of linguistic information processing. ¿Ok? Bien. Y, por supuesto, enmarcado dentro de la traducción dinámica. Novela Gremlins. Ya hemos comentado antes el, un poquito el entorno y el marco histórico de Roald Dahl, Segunda Guerra Mundial, aviador, dolencias bastante horrorosas, creyeron que se quedaba ciego, etcétera, etcétera. Disney, todo el mundo conoce, ¿quién no conoce Disney? Y esto fue realmente el comienzo de lo que iba a ser la película. Pero por lo que, como comentamos antes, nunca se llegó a poner en el cine. Y de hecho, Roald Dahl estuvo con Roosevelt, estuvo con Thomas Mann, estuvo con Ernest Hemingway y se casó hasta con una actriz. O sea, se imbuyó realmente en Hollywood, en la tierra dorada de Hollywood. Con lo cual pues, de alguna manera se nota luego
en que él se llega a inventar 500 palabras y utiliza 8.000, más de 8.000 expresiones en su habla, y esas 500 palabras dicen que se las inventaba a la manera de Shakespeare. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Gremlins, unos muchachitos chiquitos con cuernos, un poco gordinflones, con sus fifinelas y sus widgets, atacan a los aviadores ingleses? Porque los aviadores ingleses habían puesto una fábrica en el bosque propiedad de los Gremlins donde ellos vivían, y estos se dedicaron, como los aviadores se cargaron sus casas, pues ellos se dedicaron a cargarse los aviones, estos Gremlins. Bien, algo que quería hablar antes de terminar eran las estrategias y recursos utilizados en la traducción, ¿de acuerdo? Roald Dahl era una persona muy irónica, muy mordaz y que tenía un sentido del humor, bueno, bastante característico, y eso lo veremos en en cómo llama a sus personajes, que por ejemplo tenemos, bueno, Fifinela, ¿vale? Fifinela fue una yegua ganadora de dos Berbis en 1916, año en el que nace Dahl, con lo cual de alguna manera, no sé, yo hasta lo tildaría de misógino, ¿ok? Widgets no tenían género hasta que eran mayores, y eran, por ejemplo, de una docena, de un nido de 12 widgets, salían 11 gremlins y una fifinela. No sabemos muy bien por qué, pero bueno, eso es así. Se han hecho análisis psicológicos sobre Dahl, se han hecho, bueno, muchas cosas, y no era precisamente un señor políticamente correcto, pero bueno, también lo queremos así. ¿Qué otra cosa? Yo, por ejemplo, yo traduje widget, o sea, Gremlins lo dejé tal cual, Fifinela lo dejé también tal cual, lo único que le quité la L porque en español si no sería Fifinella. Widget lo creé y les hice canijos. Barry lo sustituí por canoso. Stuffy es un estirado para mí, y Jump Face es un cara mermelada. ¿Por qué? Porque los gremlins tenían como una especie como de estas narices que se llaman de fresa, strawberry noses. Entonces, bueno, eh, Jumpface se convirtió en cara mermelada. Entonces, estrategias de sustitución, ninguna estrategia de calco en Gremlin, y estrategias de creación. Por ejemplo, en cuanto a la comida de los Gremlins, eran los sellos, ellos lo que les gustaba, y su plato preferido eran los sellos intercontinentales por avión y de envío directo. ¿Qué otras cosas más me llamaron la atención? Las que además son muy positivas para los libros infanto-juveniles, las ilustraciones. En este caso, las ilustraciones fueron de un ingeniero de animación de Disney, Kelly, que con pocos trazos, porque de alguna manera son pocos trazos, consigue despertar en los niños, bueno, esa, esa querencia, ese saber que los gremlins no son buenos, son bullangueros, te hacen bromas, siempre están haciendo cosas que no deben, etcétera, etcétera. Y quería terminar con una frase en original y en lengua meta, porque ellos, cuando se burlaban de alguien, eran como muy taxativos, los gremlins quiero decir. Dice la frase en la lengua original: You'd better jump before you bump, you'd better jump before you bump. Y yo la traduce como: mejor saltar antes que chocar, mejor saltar antes que chocar.
Pues de acuerdo, muchísimas gracias. Esto ha sido.